Pasada vimos varias cosas, pero pues voy a retomar desde la última parte. No mandé los videos, se me olvidó, pero yo los mando para que lo miren, el de la clase pasada y este. Bien, hicimos aquí la que dice año anterior es una función que me permite comparar el comportamiento de datos con respecto a un año anterior. Para eso hicimos una fórmula, una medida, y nos venimos aquí a medidas. Aquí en ventas está la función que dice año anterior y ahí está la fórmula. La función exactamente es la que dice sample period last year. Esa es la función DAX que me permite hacer un diseño de un informe para comparar el año anterior. Entonces, la medida se llama año anterior, le dijimos calculate, ya expliqué el calculate en la clase pasada. Viene la medida base, total ventas, que es la que voy a comparar, pero puede ser total costos, total devoluciones, total proyectos, total llamadas, lo que vaya, totales IVAs, lo que sea, total préstamos, total intereses, lo que vayas a comparar. Y va la función same period last year y la tabla calendario, que también lo expliqué en la clase pasada. Esa función es la que hace. ¿Cómo lo hace? No tengo ni idea. Es como si me preguntaran el suma, ¿cómo lo hace Excel internamente? No tengo idea, lo sumo. Pero esa es la sintaxis para lograr poder comparar un año anterior. Bien, teniendo la medida, entonces lo que hicimos fue insertamos un segmentador, que lo hicimos por aquí, por visualización, insertamos este segmentador, que es este, y a este segmentador de la tabla calendario le agregamos los años. O sea, este segmentador, me vine aquí a la tabla calendario, y de la tabla calendario de la jerarquía de fechas, escogí el año. Entonces, él me filtró y me muestra solamente los años. Bien, luego aquí inserté una tabla, que la tabla es esta, la que está aquí, esta es una tabla, y a esa tabla le agregué de la tabla calendario el mes, la medida total ventas y la medida que acabé de hacer del año anterior. Entonces, esta tiene el total de las ventas y esta tiene la medida del sample period last year, que es la que compara el año anterior. Bien, entonces, si yo selecciono aquí 2020, entonces él filtra, es porque acuérdense que los segmentadores son filtros. ¿Ya alcanzaste a hacer eso o no? ¿Sí lo bueno, entonces aquí cuando yo le digo 2020, entonces quiere decir que en este que se llama total ventas netas sería el 2020 y este sería el 2019. Hay que tener claro eso para poder interpretar el informe, ¿sí? Bien, entonces yo ya tengo un comparativo, ¿no? 4.75 en el 2020 y 8.17 en el 2019. O sea que se vendió más en el 2019 que en el 2020. Bien, entonces ahora voy a hacer una fórmula para que me saque la diferencia. Voy a hacer una medida para que me saque la diferencia. Y en esa medida le voy a decir que coja el total de las ventas netas y le reste el año anterior. ¿Sí?
Entonces le voy a decir aquí, me paro en datos. Datos, acuérdese que es aquí el cilindro. Me abro medidas. Como es una medida de ventas, entonces me paro aquí, en ventas. Le doy botón derecho y le digo nueva medida. Entonces, esa medida la voy a llamar, borro esto y la llamo diferencia anterior. Diferencia puedo colocarle año porque es una medida para años. Diferencia año anterior, antes. Es igual y hago un cálculo. Le digo el total de las ventas, le resta el año anterior. Ambas son medidas. El total de las ventas y le digo año anterior. Son dos medidas. Le digo total ventas netas, que es la misma que tengo aquí, ¿no? Por supuesto, esta y esta. Total ventas netas menos el guión. Menos el año anterior. Le doy enter. La puedo coger con clic sostenido y vengo y la descargo aquí encima. También lo puedo hacer así. Yo tengo filtrado el 2020. Quiere decir que este es el 2010, este es el 2020, perdón. Aquí tengo filtrado el 2020, ¿no? Entonces, 2020. Entonces dice que en el 2020 se vendieron 475 y en el 2019 se vendieron 817.000 millones. Quiere decir que en el 2020, con respecto al 2019, hubo un decrecimiento de 342 millones. En enero. En febrero, en el 2020 se vendieron 554 y en el 2019 416. O sea que el 2020 con respecto al 2019 creció en 137 millones. Y así sucesivamente. Para esta empresa, pues prácticamente en el 2020 hubo un decrecimiento, ¿no? Con respecto al 2019. Se vendió menos en el 2020 que en el 2019. Por eso dan negativo los números. Esa medida que acabo de hacer de diferencia año anterior, la tengo sin formato. No le coloqué el formato. Entonces, en la medida, diferencia año anterior, me paro ahí y vengo aquí por herramientas de medición y le coloco el formato de millares.
Si lo quiere con decimales, pues le aumenta o le disminuye según. ¿Sí? ¿Bien ahí o no? Sí, señor. Ahora voy a sacar un porcentaje. ¿Cuál fue el porcentaje de crecimiento o decrecimiento? Entonces, me paro nuevamente en ventas, aquí en medidas, en la medida de ventas. Me paro ahí para que la medida quede directamente dentro de la carpeta. Si me paro aquí, puedo también hacer la medida, pero queda por fuera de las carpetas que estoy organizando. Bien, entonces aquí en M ventas, botón derecho, nueva medida. Le voy a decir que esa medida se va a llamar porcentaje, diferencia, año anterior. Es igual, que ahora voy a hacer una división. Todos los indicadores siempre se dividen, ¿no? Entonces la función se llama divide. Entonces le voy a decir que divida, ese cuadrito lo quito ahí con escape para que me deje ver bien la pantalla. Entonces le digo que divida la medida diferencia año anterior, coma, escape, entre año anterior. Es buena yo le pude haber dicho, sin la función divide, haberle dicho diferencia año anterior dividido año anterior, ¿no? Se puede haber colocado, ¿cierto? Pero es buena la función porque en caso de que no haya un numerador o un denominador, entonces yo le puedo agregar aquí un argumento, coma, y le puedo decir, por ejemplo, cero, que en caso de que, porque en la división donde no haya numerador o denominador sale error, ¿no? Entonces le puedo decir que en caso de que no haya numerador o denominador, que me ponga cero o que lo deje en blanca. Y cierro paréntesis. Entonces, por eso es bueno utilizar en las divisiones la función divide, porque puedo colocarle adicionalmente ese argumento. Le doy enter y esta medida la convierto en porcentaje. Y la puedo coger y la puedo arrastrar aquí a la tabla.
Ese es un informe con respecto a hacer comparativos por año. Lo otro sería, ¿sí? ¿Les funcionó ahí? Sí. Si yo cojo aquí el 2019, entonces quiere decir que este es el 2019 y este es el 2018. Bueno, estos datos como son inventados, pues esta empresa tuvo que un supercrecimiento del 800, mejor dicho, es porque son datos inventados, ¿no? Pero digamos que lo más parecido es como aquí en el 2018, que es como más coherente la información. Si yo coloco aquí el 2018, entonces este sería el 2018, ¿cierto? Y pues como no hay 2017, salen aquí, no hay valores. Pero después vamos a colocar, vamos a saber cómo se colocan esta. Hay una fórmula para arreglarla para que a eso le coloque ceros y no queden ahí vacíos. Entonces, digamos que el ejemplo que nos sirve es comparar el 2020 con respecto al 2019. Aquí, este informe hay que arreglarlo porque este es el que vamos a subir a la nube. Entonces, la tarea es que ustedes le coloquen a este informe, le coloquen una tarjeta para el total de las ventas, una tarjeta para el año anterior, una tarjeta para la diferencia y una tarjeta para el porcentaje. O sea que aquí deben de quedar 4 tarjetas que me debe sacar estos mismos totales. Pero los quiero ver aquí en tarjetas. Pero eso lo hacen ustedes, ¿ya? Bien. Seguimos. Entonces, aquí en un boceto que yo tengo de trabajo, de Word, es esto, miren, es hacer como estas, pero después les enseño a hacer los informes en circulitos y en formas y todo eso. Pero hagan la normal, la tarjeta normal, ¿sí? Bueno. Eh, lo que podemos hacer es mejorar el informe. Entonces, esto es por mes, pero, o sea, perdón, es por año y obviamente el año lo controlo por el mes. Pero si te dicen, yo quiero saber con respecto por ciudad, entonces yo puedo cambiar el mes y poner ciudad, ¿no? O puedo cambiarla a una matriz y cuando tengo matriz, hagámosla aquí al ladito. No, la voy a hacer aparte para que les quede mejor. Vamos a duplicar esto. Entonces, aquí es, pongámosle año anterior para saber qué es por mes. Y aquí le cambiamos el nombre. Botón derecho, cambiar nombre. Año anterior. Voy a mirar a ver con qué columna lo hacemos aquí. Sí, puede ser ciudad, sí. Entonces, año anterior, ciudad, mes.
De las cosas que se tienen que acordar dentro de este curso básico intermedio que estamos haciendo de Power BI, es que cuando son tablas, la tabla no maneja sino solamente columnas. Pero cuando yo manejo matriz, la primer columna que es la X, ahí puedo generar jerarquías o agrupamientos, como una tabla dinámica de Excel. O sea que dentro de esta misma columna yo le puedo decir que me meta ciudad y que me genere un nivel por mes, que es como si fuera exactamente una tabla dinámica de Excel. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente cambiar, que no sea una tabla, sino que sea una matriz, y una vez convertido en matriz le agrego la ciudad, para que aquí se puedan generar las jerarquías. Entonces vamos a hacerlo y lo vamos a mirar para que entiendan de lo que estoy hablando. Bien, entonces voy a cambiarla. Entonces selecciono la tabla y aquí en diseño, le voy a decir que lo voy a cambiar a matriz. Bien. Entonces, en esta primer columna, que es el eje X, puedo hacer los agrupamientos, o sea, esta, ¿cierto? Entonces, aquí en agregar datos, mire que yo lo puedo hacer desde aquí o puedo venir aquí y decirle agregar datos o puedo venir, bueno, no, esas dos serían, ¿no? Sí, estando aquí le puedo decir agregar datos, sí, esas dos. O puedo hacerlo desde este asistente que él nos da aquí para no tener que desplazarme hasta acá. Entonces también le puedo decir agregar datos. Entonces lo voy a hacer desde cualquier lado, lo pueden hacer, no importa. Entonces le dicen agregar datos y la columna que voy a agregar pues está en la tabla Info José y la que está de ciudad. Entonces yo la puedo activar aquí con clic y él la monta. ¿Sí ves? Ya me quedó la fecha y la ciudad. Bien. Entonces mire que ya él aquí hizo el agrupamiento, la jerarquía, pero como quedó primero fecha, pues me muestra el mes. Luego si yo abro aquí, entonces ya me aparecen las ciudades. Entonces ahí tendría en cada ciudad cuánto se vendió, por ejemplo, en el 2020, comparándolo con respecto al 2019. Entonces ahí ya amplío el informe porque lo puedo direccionar de acuerdo a necesidades específicas, por año, por mes, por canal, por producto, por lo que usted necesite revisar, ahí lo tendría. Entonces, siempre de las cosas que tienen que tener en cuenta en esta primera fase de informes es que cuando es una tabla, la tabla solamente deja generar columnas. Pero cuando usted quiere generar sobre la primera columna, que es el X, varios agrupamientos, entonces lo tiene que cambiar a matriz. Y le vas agregando al eje X todas las columnas que usted quiera. Yo le puedo decir ahí lo puedo cambiar, le puedo decir que, por ejemplo, me ponga primero la ciudad. Entonces, subo la ciudad. Bueno, aquí es un poquito ahí como, pero se puede lograr. Si es con clic sostenido y hasta cuando salga esa línea gruesita ahí, entonces ahí invierto el orden, como la tabla dinámica de Excel. Entonces mira que primero me quedaron las ciudades y cuando yo abro la jerarquía, entonces me aparecen ya por mes en Barranquilla comparándome el año que yo haya seleccionado comparándomelo con el año anterior. ¿Creció o no creció? ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer, chicas?
Claro, no, Maye, ¿lo pudiste hacer o no? Yo voy ahí en esa última parte, profe. Bien, Yo voy bien también, profe. listo, muy bien. Perfecto. Seguimos haciendo, hay varios ejercicios de los que hemos visto, ¿ya? Acumulados, un informe por producto ciudad, devoluciones, que fue una tabla interna que hicimos, ventas, que fue el primer tablero, y ahí hemos venido conociendo diferentes funciones para informes. Bien, seguimos. Entonces, ahorita aquí en este taller que yo tengo, entonces, esta es esta parte. Esas que ustedes ven ahí circular son tarjetas, ¿no? Bueno, vamos a recordar esto. Yo ya había visto porcentajes de participación, pero vamos a recordar esto. Vamos a insertar una hoja nueva. La duplicamos. Estamos trabajando con el mismo ancho de todo, duplicar, y borramos esto. Entonces aquí le doy suprimir, o lo selecciono y le doy en los tres punticos quitar. Y este lo vamos a llamar, en el taller lo llamo yo porcentajes. Porcentajes, participación. Ya habíamos hecho un pinito de eso, pero lo vamos a volver a recordar porque yo sé que pues no fácilmente se quedan todas las instrucciones. Entonces aquí el ejercicio dice que debo de inserte una tabla y agréguele la columna ciudad y el total de las ventas. El total de las ventas, bueno, pues adaptándolo a lo que nosotros tenemos. Entonces voy a insertar la tabla. Vuelve y juega con la tabla. Esta tabla, entonces dice que le voy a insertar la ciudad y el total de las ventas. Lo puedo hacer desde aquí o lo puedo hacer desde acá, teniendo seleccionada la tabla, porque si no la tengo, mira que no sale, teniendo seleccionada la tabla. Entonces le digo aquí, agregar datos, y entonces le digo que de InfoJose, perdón, de InfoJose, me agregue ciudad. Agregar datos, y de medidas de la tabla ventas, que me agregue el total de las ventas netas. Ahí están. Estamos haciendo todos los elementos y luego vamos a hacer una clase de puro formato, que es la clase del viernes, para arreglarlo, ponerlo bien bonito, ¿no? Colores, todo eso. Bueno, yo no soy muy bueno para los colores, ya lo he dicho, pero pues ustedes lo pueden dejar bien lindo. Bueno, entonces yo necesito sacar los porcentajes de participación de las ventas netas. ¿Sí? Bien. Entonces, para eso, como en las tablas dinámicas de Excel, me toca agregar otra columna de total ventas netas y cambiarle el cálculo.
porque él aquí tiene por default, como en las tablas dinámicas de Excel, como eso es una tabla dinámica, él lo que hace es automáticamente sumar. Pero yo le puedo decir, promédieme, cuénteme, lo mismo que las tablas dinámicas de Excel. Entonces le voy a decir aquí en agregar datos que me agregue otra medida de total ventas netas. Pero en la segunda, ya lo habíamos visto aquí, con botón derecho, aquí bien sobre el botón con botón derecho, le van a decir que valores, mostrar valores como, entonces le dice porcentaje del total general. ¿Sí? Entonces, ya ahí tengo. ¿Cuánto ha sido la participación de todas las ventas con respecto a cada ciudad? A eso es lo que se le llaman medidas implícitas, ¿no? Porque yo hago un cálculo, pero es un cálculo que ya está hecho. Yo no tengo que hacer ninguna fórmula ni nada parecido porque eso ya está ahí hecho. Bien, entonces ahora vamos a hacer una gráfica de esto mismo. Entonces voy a sacar una copia de esto, control C y control V. Y le voy a decir, cuando son este tipo de gráficos que son escalas muy grandes versus escalas muy pequeñas, los gráficos que se hacen son estos. Este gráfico. Pero mira que ahí solamente me grafica las ventas porque este valor tan pequeño no alcanza a salir. Él está ahí. De hecho, aquí me está diciendo, ¿no? Total venta y el porcentaje del total de las ventas. Pero como el valor es tan pequeño, no se alcanza a ver. Entonces, hay que colocarlo sobre un eje secundario para que él lo grafique. ¿Cómo hago eso? Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es bajar el porcentaje. Este porcentaje total de venta lo tengo que coger de aquí, con clic sostenido. Hay que saberlo coger. Aquí, clic sostenido, lo cojo y lo bajo aquí al eje Y de línea. Entonces, él lo coloca sobre el eje secundario Y, los porcentajes. ¿Sí? Bueno, arreglemos un poquito este gráfico como para ir recordando los formatos. Bien, entonces aquí en formato, acá en formato, perdón, vamos a ver, empecemos, por ejemplo, por el título. Ventas neta, coloquémosle.
por el título, coloquémosle ventas netas, porcentaje participación. Lo centro. Lo centro. Le coloco un color al fondo. Le coloco un color a la letra. ¿Sí? Lo hice por título. Voy a desactivar este subtítulo, pero es que sale tan grueso. Esto es nuevo, esto no estaba antes. No había sino título, pero ahorita hay subtítulo también. Bien. Venimos nuevamente aquí a formato. Y la leyenda, que es esta, la leyenda siempre me dice lo que estoy graficando. La leyenda, le voy a decir que la coloque centrada, o le puedo decir en la parte superior centro, arriba en el centro. Ahí está. Pero aquí en texto, le puedo cambiar el tamaño. Le puedo cambiar el color. Esa es la leyenda. Que lo hice dentro del grupo de leyenda, ¿no? Aquí está. Acuérdense de quitarla y volverla a poner para arrancar desde cero. Entonces, teniendo seleccionado el gráfico, abrí leyenda y dentro de leyenda está la posición que le dije en el centro, ¿sí? Arriba en el centro. Por acá en el texto le cambié el color y ya, eso fue lo que le hice. Ahí a la leyenda. Las columnas son para los colores de las barras. Puede utilizar un solo color para todas o puede a cada una darle un color personalizado, ¿sí? Entonces, ahí es donde les vengo insistiendo que tienen que sentarse para uno, porque si ve que eso tiene mucha cosa, tiene mucha configuración por todos lados y a veces uno tiende a confundirse. Bueno, pero lo que voy a cuadrar es la línea. Entonces, bajo y escojo
línea. El estilo de la línea, le voy a decir que la quiero con puntos. El ancho del punto le voy a colocar un poquito más grande, a 4. Puedo cambiar el color. Hacer otro color morado. Y le puedo colocar una sombra al área. Bien, ahora están los marcadores. Los marcadores son los punticos de la línea que representan los porcentajes, ¿no? Entonces, bueno, pero digamos que en los gráficos, pues siempre lo que primero hay que activar son las etiquetas de datos, que son los valores. Ahí estoy colocando los millones, los millares y los porcentajes. Entonces, en esta etiqueta de datos yo puedo configurar todo eso. Por ejemplo, si no quiero que salga con este blanco al contorno, cambiarle la presentación al número. Entonces, aquí mismo en etiqueta de datos, siempre que hablemos de etiqueta de datos, estamos hablando de los valores que lleva la gráfica. O sea, de estos valores, ¿no? Esos son etiquetas de datos, se llaman en las gráficas, tanto en Excel como aquí en Power BI. Se llaman etiquetas de datos. Entonces aquí le voy a decir en etiqueta de datos que voy a trabajar primero con los números de total ventas. La posición está automática, o sea que sale ahí arriba, pero yo puedo decidir dónde la pongo. En el centro, por ejemplo. Pues ahí me aparecen en el centro, ¿sí ves? Puedo decirle que le quite el fondo. Aquí en valor, en mostrar unidades, le voy a decir que ninguno. Porque él me muestra todo el número completo. Y le cambio el color. ¿De dónde le modificó el valor? Qué pena. Lo voy a volver a hacer acá. Mostrar unidades. Lo que estoy trabajando son las etiquetas. Entonces, aquí abrí y cerré el formato para empezar desde cero. Entonces, escogí etiquetas de datos, que son los valores. Ahí está todo lo que uno le puede hacer el número. Entonces, en etiquetas de datos,
empecé con total ventas. Luego le dije en la posición que la quería en el centro interior y la puso acá. En fondo le desactivé el fondo porque él trae un redondito ahí en blanco, entonces lo quité. Y en valor es donde le dije mostrar unidades ninguna, pero el número es muy grande, entonces le voy a decir más bien que me lo deje en millones. ¿Sí? Ahora voy a cambiar y voy a cambiarle a los porcentajes, que es el eje secundario, o sea, el eje secundario que llamamos en Excel el eje secundario Y, o sea, los porcentajes. Entonces ya no voy a hacer el total de la venta. Estoy dentro de la leyenda, ¿no? Entonces siempre parto desde donde estoy. Teniendo seleccionado el gráfico, entonces yo me vine aquí a etiquetas de datos. Esa palabra es la misma que manejamos en Excel. Las etiquetas de datos son los valores. Entonces aquí encuentro todo lo que tenga que ver con los valores. Entonces ya trabajé, como hay dos ejes de valores, entonces ya trabajé con el primer valor. Ahora cambio la serie y le digo que voy a trabajar con los porcentajes. Entonces le hago lo mismo. Entonces aquí bajo y miro a ver qué tiene. Automático, el valor, por ejemplo. Le quito también el fondo porque tiene un parche blanco, ¿sí ves? Posición. Le voy a decir que la quiero, por ejemplo, encima. Entonces, ahí parecía que no estaba, pero le puedo decir, por ejemplo, abajo. Entonces, ahí se tapa, encima. Aquí en valor le puedo cambiar el tamaño. Puedo decir que lo pongo un poquito grande. ¿Sí ven? Negrilla. Este negro, negro. Obviamente, entre uno más estira el gráfico, pues mejor se ve, ¿no? Por eso es que los espacios toca saberlos manejar. Ya ahí arreglé que este tipo de gráfico me gusta explicarlo, pues porque tiene harta cosita, ¿no? Y cuando no se sabe así gran cosa, pues es difícil de arreglarlos, de ponerlos que sean gráficas de lenguaje universal, o sea que cualquiera los puede interpretar. Voy a arreglar algo la línea. Le hice un arreglo que fue convertirla en puntos, ¿no? Bien, entonces, nuevamente, teniendo seleccionada la gráfica aquí en formato,
escojo línea, le voy a cambiar el color. Línea. Por acá está el color, míralo. Le puedo colocar una línea negra. Y finalmente voy a cambiar los marcadores. Los marcadores son los puntos de cada porcentaje. Ahí no se ven bien los porcentajes. Entonces, voy a escoger la función marcadores, que es muy parecida a la que uno hace en Excel también. Todas, y le digo mostrarlos, que los muestre. Él los puso, vean, ya puso aquí los punticos, ¿sí? Estos son los marcadores. Le puedo cambiar la forma al marcador. Puedo decir que quiero este triángulo, por ejemplo. Lo pongo más grandecito. Le cambio el color. Ponle por acá. ¿Qué color? Color que resalte ahí, ¿no? Ustedes pues manejan sus colores. Algo así. Bueno. Les recuerdo que los gráficos aquí se pueden ordenar, ¿no? Aquí en los tres punticos. Por acá dice etiqueta, ordenar por. Entonces le dice por ciudad. Pero cambia el gráfico, ¿sí? Ordenar por ciudad, pero en orden ascendente. Entonces queda Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y Pereira. ¿Sí? Bien. Lo otro que vamos a hacer ahora, vamos a sacar unos porcentajes de participación, pero no utilizando una tabla, sino una matriz, como si fueran las tablas dinámicas de Excel. Entonces aquí las columnas que estoy trabajando son ciudad, sector. Bien, entonces voy a agregar aquí una matriz. Tengo que hacer clic en el lienzo para ya ustedes saben que no esté seleccionando ningún elemento porque si no lo cambio. Entonces aquí le digo nuevamente matriz. Entonces, aquí en agregar datos, nuevamente por info José, le voy a decir ciudad. Y él la agrega en la coordenada X.
para la coordenada Y, acuérdense que cuando tengo matriz en la coordenada X puedo hacer varios agrupamientos, ¿no? Varios niveles. Pero en columnas voy a utilizar el sector. Queda el sector. Bueno, son varios, no son muchos sectores. ¿Y qué me falta? Los valores, como una tabla dinámica de Excel, ¿sí? Una tabla dinámica de Excel se compone de filas, columnas y valores, igualita. El valor que voy a colocar aquí, entonces aquí. Lo puedo hacer aquí, o acuérdense que lo puedo hacer también en el auxiliar que nos muestra aquí. Aunque aquí por el tamaño no me está dejando ver el. Entonces lo hago aquí. Y como son valores, pues normalmente son medidas. Cálculos que yo ya tengo establecido. Entonces, todo lo estamos haciendo sobre el total de ventas. ¿Sí? Pero resulta que de todos esos sectores, usted no los necesita todos porque son algunos sectores que usted trabaja. Entonces viene la parte importante del panel de filtros. El panel de filtros actúa directamente sobre un elemento. No es como cuando coloco el segmentador, que el segmentador, el filtro actúa sobre todos los elementos que tenga el tablero. Yo necesito en esta tabla, en esta matriz que acabo de colocar, necesito colocar un filtro específicamente para esa matriz. Y dejar algunos, por ejemplo, dejemos los que tienen como más datos. Entonces podríamos dejar este CFF, colegios, comercio y estatal, ¿sí? CF, colegios, comercio y estatal. Bueno, entonces, teniendo seleccionada la matriz, entonces aquí está el panel de filtros. Entonces aquí en el sector, usted le dice, quiero los CSF, los colegios, comercio, y quiero el otro que dijimos, También está el estatal, financiero también. Financiero, esos. Listo. Lo importante es que sepan para qué se utiliza este panel de filtros, ¿sí ven? Entonces, sobre este panel de filtros, yo puedo filtrar específicamente sobre un elemento del tablero. Porque cuando yo coloco filtros como el segmentador, que es este, que es un filtro, ¿no? Porque este es un filtro, pero este filtro actúa sobre todos los elementos que tenga el tablero. ¿Sí? Modifica todo, exactamente. Claro está que también hay una función DAX para hacer la fórmula y que solamente modifique ciertas cosas, ¿no? También lo puedo hacer. Bien, entonces esta es una matriz. Pero en esa matriz solamente utilicé Barranquilla, ¿cierto? Ciudad. Pero aquí le puedo hacer jerarquías, ¿no? ¿Sí me entienden esta parte de aquí, no? La jerarquía quiere decir que aquí en ciudad yo le puedo decir que monte producto. Entonces, para cada ciudad me monta los productos. ¿Ya? ¿Sí? O sea, puedo hacer agrupamientos. Ese es el sentido de la matriz, ¿no?
Bien, pero yo quiero sacar porcentajes de participación por fila. O sea, para saber este valor que está aquí, que es el 100% de Barranquilla, ¿qué porcentaje de participación tiene cada uno de estos? Entonces me vengo aquí a compilar y en total ventas agrego otro total ventas. Y al segundo le cambio el cálculo, que también es un cálculo implícito. Entonces, como ya es matriz, entonces él me deja aquí con botón derecho, donde dice mostrar valores como, entonces me aparecen los tres. Porcentaje del total general, porcentaje total de columna y porcentaje total de fila. Cuando le digo porcentaje del total de fila, quiere decir que el análisis es horizontal, que es donde toca tener cuidado cuando estoy leyendo un informe. Ese informe no lo puedo leer hacia abajo porque así no me da la lectura de los datos. Yo le digo porcentaje del total de fila. Entonces, quiere decir, si yo amplío esto aquí, entonces quiere decir que Barranquilla, estos 152, no traje mis gafas acá, voy a traer un momentico. Bueno, sí, sí. Pero ya, Entonces, como le dije, porcentaje del total de fila quiere decir que a este valor le di un porcentaje del 5,28% con respecto a los 152 millones. Los 152 millones es el 100% de lo que se vendió en Barranquilla en cada uno de los sectores. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lo entiende o no? y profesor, más para Entonces, CFC fue el 5, lo que se le vendió esto es dotación, ¿no? Por ejemplo, en colegios, lo que se le vendió a colegios en Barranquilla es el 55,17, o sea que es el mayor, me imagino que es uno de los mayores porcentajes, ¿sí? El 30,7 para el sector de comercio, ¿cierto? El estatal, el financiero y el total, ¿sí? Ese es un análisis horizontal. Pero si usted no lo quiere horizontal, sino hacia abajo, ya esto lo habíamos hecho, pero lo estoy repitiendo porque sé que se olvida y es un informe fácil de hacer y de analizar para presentar, hacer un tablero bien chévere con estos indicadores ya. Ahora, voy a cambiar el cálculo y entonces en lugar de decirle que quiero el cálculo horizontal, lo quiero vertical, hacia abajo. Entonces le voy a decir nuevamente aquí en compilar, en la segunda venta, que fue la que convertía porcentajes en fila, entonces le cambio, le digo mostrar valor como porcentaje del total de columna. Entonces, ahora el informe se lee hacia abajo, si ves. Quiere decir que en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín se vendieron 116 millones. Ese es el 100%. Y le está diciendo en estas cajas de compensación familiar
en cada ciudad qué porcentaje representa, ¿sí? Y está el del total general, que ese se compara, botón derecho, mostrar valor como porcentaje. Estos mismos usted los hace en Excel, igualitos. Aunque en Excel se ven más bonitos, me gustan más la presentación de Excel que aquí que Power BI. Entonces, él lo que hace es comparar, cuando le dice el porcentaje del total general, compara el total general y a cada, por eso es que los porcentajes salen pequeñitos, porque compara cada valor con respecto, espero, con el total general de todas las ventas, ¿sí? Bien, grabémoslo. Y salimos a descanso. Vamos a descansar 5 minuticos para salir más temprano. ¿Sí? Sí, es